no tiene la capacidad de reaccionar todavía, ¿verdad? Entonces, aunque la producción de anticuerpos sea parte del sistema inmunológico adquirido, también hay mecanismos del sistema inmunológico innato que tienen que contribuir a que esa respuesta se dé. Entonces, el sistema inmunológico innato está presente en todos los organismos animales, independientemente del grupo taxonómico al que pertenezcan. Está presente en crustáceos, está presente en moluscos, está presente en peces, ¿verdad? Que son de los que a nosotros nos interesan. También está en plantas. Es inducible, ¿verdad? Quiere decir que ante la presencia de un desafío, de un patógeno, independientemente de cuál se trate, pero de algo que el cuerpo reconozca como no propio, que lo reconozca como extraño, se va a activar. Y lo que reconoce son precisamente esas características comunes a los patógenos, ¿verdad? Patrones que son distintos a lo propio y que son comunes a los patógenos. Eso es lo que reconoce, ¿verdad? No hace una diferenciación entre si este es un Streptococcus inie o un Streptococcus agalactiae, o si esto es un virus ADN o un virus ARN, ¿verdad? Sino que reconoce que son microorganismos extraños o reconoce que esto es un compuesto tóxico, ¿verdad? Que está afectando al hepatopáncreas, pero no necesariamente, o sea, la respuesta es más generalizada, inespecífica. Sus efectos son temporales, ¿verdad? Una vez neutralizada la amenaza, el mecanismo se inactiva, regresa a su estado basal. Esto es importante porque el sistema inmunológico también se puede agotar. Permítame un segundo. Perdón. Entonces se puede agotar, ¿verdad? Eso requiere energía, requiere la producción de células, de compuestos, y los tejidos asociados al sistema inmunológico, ¿verdad? Los tejidos hematopoieticos pueden agotar. Entonces, no puede permanecer temporalmente activo. Entonces, si en algún momento ustedes han tomado, han conocido a alguien que toma inmunoestimulantes, ¿verdad? Si toma incluso probióticos, se recomienda hacer pausas, ¿verdad? De forma tal que los tejidos tengan se recuperen, se regeneren y no se invierta tanta energía en eso. De hecho, los primeros inmunoestimulantes que se utilizaban, ¿verdad? Y eso había mucha discusión, ¿verdad? Principalmente entre los patólogos y los inmunólogos, de la conveniencia de mantener permanentemente activo un sistema si no es necesario, de la posibilidad de que se agote o se sobresature, ¿verdad? Entonces, normalmente los efectos son temporales. Si una vez la amenaza ya se ha inactivado, pues regresa a su condición basal. Y el sistema inmunológico adquirido se caracteriza porque es específico, ¿verdad? Porque se producen las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que son específicos no solo para si es un virus, sino para un virus en particular. Solo está presente en peces manipulados hacia arriba. Se activa después del sistema inmunológico innato. El tiempo que toma específicamente depende de diferentes condiciones y confiere lo que se llama inmunidad, ¿verdad? O memoria inmunológica. Y sus efectos, pues, normalmente son permanentes, pero no siempre son permanentes, por lo menos de larga duración. Y depende de qué tan específica es la respuesta. Por eso es, por ejemplo, para nosotros como humanos que tenemos un sistema inmunológico adquirido, hay algunas vacunas que nos dan protección toda la vida, ¿verdad? Y hay algunas vacunas que no, dependiendo de qué tan efectivo o de qué tanto se conozcan los mecanismos de patogenicidad de la enfermedad. Dentro de los mecanismos innatos, ya vimos algunos y otros los describimos, pero no les pusimos el nombre apropiado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Está la inflamación, el sistema profenol oxidasa. Si hay alguno que tengo que explicar, me dice. La fagocitosis, la opsonización, ese sí no lo hemos visto. Sí lo dijimos, pero no lo hemos puesto su nombre. La opsonización se refiere a marcar, ¿verdad? Al trabajo que hace el sistema inmunológico
de decir, estos son los elementos que tenemos que inactivar. Estas son las células que están dañadas y hay que eliminar, ¿de acuerdo? Entonces eso es un proceso de señalización. Ay, disculpen, es que me está dando tos. El proceso de aglutinación, que dijimos que consiste en concentrar los elementos extraños que tienen que ser eliminados. La encapsulación, que va más allá de la contención física, ¿verdad? Con una matriz extracelular, que lo que incluye es la formación de una estructura celular que aísla, ¿verdad? Esa es la encapsulación. Se forman nódulos. También todo ese proceso de liberación de compuestos, ¿verdad? Algunos son compuestos tóxicos, antimicrobianos o enzimas para destrucción, pero también dijimos que se liberan sales, que se pueden liberar compuestos ácidos. Entonces se producen, se liberan elementos que son oxidantes y se liberan iones. Eso es el proceso que se llama explosión respiratoria. Lo que se busca es liberar muchos compuestos oxidantes y reductores que eliminen, ¿verdad?, todos esos materiales extraños, esos microorganismos. Ese proceso y efectivamente es así como una explosión. Rápidamente en el sitio aumenta la cantidad de compuestos oxidantes principalmente y algunos reductores. Eso es para eliminar todos los materiales extraños que están ahí, todos los microorganismos que están ahí, ¿verdad? Esa explosión respiratoria requiere muchísima inversión de trabajo fisiológico y de producción de compuestos. Pero, ¿verdad? Algunos de esos elementos que se producen durante el proceso de explosión respiratoria que tienen el objetivo de detoxificar son los que pueden desencadenar, ¿verdad?, los procesos de oxidación a largo plazo. Y también, ¿verdad?, un proceso que dijimos que cuando hay células dañadas, las células del cuerpo tienen mecanismos para verificar su condición. Y si están muy dañadas, van a iniciar un proceso de muerte controlada, ¿verdad? Si una célula se muere porque se dañó o se rompió, su contenido celular se libera, ¿verdad? Y eso es una de las señales que inician el proceso de inflamación. Pero si la célula se reconoce como dañada, ¿verdad?, puede iniciar un proceso de muerte controlada. Eso se llama apoptosis. Y es un proceso natural en algunas células, ¿verdad? Que hay algunas células que ya llegaron, digamos, a su tiempo de vida, empiezan a fallar algunos mecanismos fisiológicos y van a morir de forma programada. Entonces lo que sucede es que el núcleo se contrae, se desintegra y se empiezan a formar pequeñas vesículas, pero no es que se rompan y su material quede libre, ¿verdad? E inicia la inflamación, sino que es un proceso controlado. Y de hecho, algunos leucocitos, ¿verdad?, después de haber terminado su proceso, su trabajo, van a morir también por apoptosis. Ay, disculpen tanta interrupción ustedes, pero la tos no me deja. Los mecanismos adquiridos, pues ya sabemos que se tiene que identificar el antígeno y ese antígeno tiene que ser marcado, ¿verdad? Recuérdense que la opsonización es eso, es un mecanismo de marcaje y de identificación química de que eso es lo que tenemos que ya sea destruir o es lo que tenemos que inactivar con anticuerpos. Esta T que está aquí significa que son los linfocitos T los que se encargan de esa función. Son también unos linfocitos T que tienen una función específica de ser ayudantes, los que llevan esta información hacia el vaso, ¿verdad? Entonces llegan al vaso y es como que dijeran, esto es el antígeno, esto es lo que tenemos que inactivar, ¿verdad? Esa es la función. Voy a dejar entrar a Estefanía.
Entonces, esta es la función de los linfocitos T ayudantes. Los linfocitos B, ¿verdad? Son los que producen los anticuerpos y son también los que guardan la memoria inmunológica. Y esto, en el sistema adquirido también hay procesos de citotoxicidad, ¿verdad? Se producen anticuerpos libres y se producen citocinas que se liberan a la circulación para completar el proceso de destrucción. ¿Ok? Entonces hoy sí ya le pusimos nombre, el nombre apropiado a cada uno de los procesos que habíamos descrito. Y este diagrama que está aquí, solo para que veamos cómo es el proceso de la inflamación y algunos de los compuestos citoquímicos que se producen durante la inflamación. Uno de esos procesos son las histaminas, ¿sí? Las histaminas, porque son importantes para este proceso de permitir, ¿verdad?, que los conductos circulatorios se vuelvan porosos, se vuelvan permeables, y que todos los materiales que se requieren para actuar en el sitio donde hay un proceso inflamatorio funcionen. Entonces, cuando hay por ejemplo, una reacción alérgica, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que el sistema inmunológico detectó un compuesto que es extraño y entonces lo que está produciendo es una gran cantidad de histaminas para tratar de eliminar ese compuesto extraño y está causando, ¿verdad?, un proceso inflamatorio en esa zona. Entonces, por eso cuando alguien es alérgico, por ejemplo, a un alimento e ingiere ese alimento, lo que puede suceder es que haya una inflamación rápida de las vías respiratorias, se le cierra y tiene un problema de un paro respiratorio. Y lo que se administra es un antihistamínico, ¿verdad? Un antihistamínico que lo que bloquea es la producción de histaminas y limita la inflamación. Entonces, cuando una persona tiene una alergia o tiene un problema autoinmune, lo que le administran son hormonas que inmunosuprimen al paciente, ¿verdad? Que básicamente limitan la respuesta inmunológica porque es una respuesta inmunológica descontrolada, es una respuesta inmunológica que no debe estar ahí. Cuando un paciente tiene una infección respiratoria, por ejemplo, y se inflaman los pulmones, como resultado de ese proceso inflamatorio, se pueden llenar de líquido y ese líquido puede ser sustrato para o sea, podría haber sido una infección viral, por ejemplo, pero ese líquido ahí acumulado, ese moco y esas células muertas podrían ser sustrato para que lleguen bacterias, lo colonicen y pues cause un problema más serio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se acumula líquido, por eso es que aumenta la temperatura, que es parte de un proceso natural, ¿verdad?, del sistema inmunológico a la respuesta. Y aquí finalmente lo que tenemos es un diagrama, porque normalmente se los pido así, ¿verdad? Cuando hacemos exámenes escritos, les pido que hagan diagramas o que completen diagramas donde se muestre cuál es el proceso de la respuesta del sistema inmunológico, por ejemplo, de un pez. Entonces, en este caso lo que tenemos es un patógeno que ingresó por vía branquial. Hay diferentes vías en las cuales puede un patógeno tener acceso a un individuo, a un hospedero, ¿verdad? Entonces, esto es vía respiratoria. Por alguna razón, ¿verdad? Hubo algún problema a nivel de las branquias o era un patógeno que tenía factores de virulencia que le permitieron tener acceso a las branquias. Pasó la primera línea de defensa de las branquias, entró a la circulación, fue transportado por la circulación, llegó hasta el riñón, ¿verdad? Durante ese proceso de transporte, el sistema inmunológico detectó su presencia, hubo inflamación a nivel de las branquias, hubo inflamación generalizada, aumentaron los granulocitos, ¿verdad? También llegaron los anticuerpos, llegó un linfocito T, ¿verdad? Detectaron cuál era el antígeno, lo presentaron al vaso, el vaso empezó a producir anticuerpos, liberó linfocitos B, ¿verdad? Con los anticuerpos, esto es lo que está ahí, y también liberaron anticuerpos a la circulación, todas las inmunoglobulinas y todos los compuestos que se requieran para ir a inactivarlo, ¿verdad? También hubieron fagocitos que se encargaron de eliminar la mayor cantidad posible, lo llevaron al riñón anterior, lo llevaron al vaso para tratar de destruirlo, eliminarlo, y una vez se inactivó la amenaza, pues digamos, se eliminaron todos los microorganismos que estaban causando el problema,
se guardó una célula de memoria, un linfocito B de memoria, quedaron anticuerpos en la memoria y todo regresó a su estado basal. Y aquí es otra forma de verlo, ¿verdad? Vemos desde el proceso inicial de preinfección, donde se da la adherencia y penetración al epitelio. En este caso, esas bacterias probablemente tenían la capacidad de producir alguna toxina, ¿verdad? Una enzima que causó una erosión en la piel. Hay algunas que tienen esa capacidad. Recuérdense que hay bacterias hemolíticas. Recuerden que hay algunos vibrios que son quitinolíticos, ¿verdad? Que rompen la quitina. Entonces, tuvieron acceso al hospedero. Se dio la primera respuesta inmunológica innata, donde llegan, si fuera un pez, serían monocitos, ¿verdad? Si fuera un camarón, serían células hialinas. Se hace el proceso de inflamación para tratar de hacer el control localizado de. Si eso no funciona, ¿verdad? En camarones, pues hasta aquí tendríamos la respuesta inmunológica, la inflamación, la producción de citocinas y desencadenará la cadena de la profenol oxidasa. Se depositaría melanina aquí y por eso los camarones tienen a veces lesiones cafés, ¿verdad? Que se observan a nivel de la cutícula y de la dermis. También en las branquias, también se puede ver melanización en los túbulos del hepatopáncreas, si ese es el tejido que está dañado. Se puede ver encapsulación o nódulos, ¿verdad? Para tratar de contenerlo. Y si es un pez, ¿verdad? Entonces llegarían los linfocitos T, transportarían los antígenos, en este caso, como no tenemos ganglios linfáticos, hasta el vaso. En el vaso se presentaría el antígeno, se empezaría a producir los anticuerpos, se liberarían muchos linfocitos T y B, los B transportando anticuerpos a la circulación para tratar de controlar los antígenos y eliminar el patógeno. Y también tendríamos una cascada de muchísimos macrófagos, ¿verdad? O monocitos, en el caso de los peces, para eliminar todas las cosas materiales extraños y células dañadas, etc. Previo a eso, y eso es algo que casi no menciono, ¿verdad? Pero tiene que suceder, esta herida no puede quedar abierta, ¿verdad? Porque si sigue abierta va a seguir siendo una puerta de entrada para potenciales patógenos. Esa es parte de la importancia de la coagulación, de los trombocitos en los peces, ¿verdad? Y de gránulos pequeños o semigranulocitos en camarones. Lograr formar un tapón aquí y de depositar materiales eh, que no sean sustrato para el crecimiento de microorganismos. Esa es una de las ventajas de la melanina. La melanina es un sustrato inerte, no puede, o sea, no es célula muerta, simplemente es un sustrato inerte donde no crecen microorganismos y eso evita, ¿verdad? Que primero que la ruta de ingreso de potenciales patógenos siga activa, evita que se pierda hemolinfa o sangre, ¿verdad? Porque tenemos que controlar para mantener la homeostasis, pero también es un sustrato inerte, donde no crecen microorganismos y eso evita, ¿verdad?, que siga la ruta de infección. ¿Preguntas hasta acá? Lico, una duda. Así Sí, como en nosotros, así como en los humanos, en los peces o en todo caso en los camarones, puede existir que tengan algún síndrome o deficiencia al momento de coagular. sí, sí puede haber. Recuérdense que para producir esas células se requieren insumos, ¿verdad? Específicamente para la producción de plaquetas y trombocitos se requiere vitamina K. Esa es una de las específicas. Y para el sandar heridas es esencial la vitamina C. Entonces sí puede haber este, procesos, que deficiencias en la coagulación, sí pueden haber. Y normalmente pueden ser desórdenes genéticos o pueden estar asociados a deficiencias nutricionales. Ya, y digamos que una respuesta factible para esto, si en dado caso fuera genético y pues tengo toda mi producción y en la actual le pasó lo mismo, sería el incremento de estas dos vitaminas para poder solucionar Eh, o ¿En habría, humanos o en o peces? habría otra algo más factible. Ah, en peces. En peces. En humanos se administran factores de coagulación. En peces, no lo sé. Porque yo lo que he visto que hay problemas de ese tipo en peces, de coagulación. He visto que hay problemas de sobrecoagulación cuando la temperatura es alta, pero de que haya no coagulación,
No lo sé. Problemas así, desórdenes raros sanguíneos en tilapias, por ejemplo. Uno de los desórdenes que hay es que se trataron de hacer poliploides, entonces las células eran muy grandotas y entonces no pasaban por los vasos circulatorios. Entonces los peces se morían por problemas circulatorios. También he leído sobre peces que tienen problemas de corazones agrandados y eso afecta a la circulación. Pero problemas de que no coagulen, no conozco. Entonces lo voy a apuntar para preguntar porque no lo sé. Ah, bueno, No gracias, porque Lick. no coagule, sí, no es porque coagule de más, sino porque no coagule. Pero, o sea, no solo son las células, ¿verdad? Sino que hay factores, o sea, compuestos químicos humorales que están asociados a la coagulación. Entonces, en el caso de humanos sí se administra, ¿verdad? O sea, se puede administrar eso, pero en peces no sé. En teoría asumo que sí, pero no sé si sea como Ah, bueno, económicamente gracias. algo que valga la pena. Pero voy a preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Qué factores influyen en la respuesta inmunológica? ¿Verdad? Aparte de los que pues ya dijimos, ¿verdad? Hay algunas cosas más específicas. Por ejemplo, la temperatura, cuando es extrema principalmente, ¿verdad? No cuando estamos dentro de los rangos normales o cuando el animal ha tenido tiempo de aclimatarse, sino principalmente cuando tenemos cambios bruscos o cuando estamos en temperaturas extremas. La temperatura baja sabemos que disminuye la tasa metabólica, ¿verdad? Entonces, y la temperatura alta aumenta la tasa metabólica. Entonces, si estamos en temperatura baja, la capacidad de respuesta es más lenta, ¿verdad? Toma más tiempo. Temperatura alta, pues la respuesta es relativamente más rápida. Pero sabemos que a temperatura alta la capacidad de selectividad de las membranas disminuye, aumenta la demanda de oxígeno para otros procesos biológicos, entonces eso también limita el oxígeno que está disponible para el sistema inmunológico. Entonces, aquí es donde se vuelve el proceso de donde no solo es que se sume un estrés a otro, sino que realmente el efecto se magnifica, ¿verdad? Porque tenemos un animal que ya está lidiando con esa respuesta fisiológica al estrés y entonces tiene una gran demanda fisiológica, biológica, energética para eso. Y si sumado a eso tenemos un patógeno que lo está desafiando, entonces su capacidad está comprometida. Por eso es que normalmente vemos que hay enfermedades que están asociadas a condiciones de temperatura específicas, de agua caliente o de agua fría o de cambios bruscos de temperatura, porque el animal ya tiene un factor estresor subyacente. Los metales pesados, ¿verdad? Como no tienen ningún uso fisiológico, hacen que el hígado y los riñones trabajen mucho y que estén en procesos de estrés oxidativo, tratando de oxidarlos y eliminarlos. Y sabemos que el estrés oxidativo pues causa inmunosupresión. Entonces, cuando hay contaminación por metales pesados, aun cuando estén en concentraciones relativamente bajas, que no son letales, pues causan efectos de inmunosupresión. La nutrición, pues sabemos que si es balanceada y está bien, pues hay la energía, los insumos de todo lo que necesita. Pero si es deficiente, ¿verdad? En principio puede ser que no tengamos suficiente energía, normalmente una dieta deficiente, en lo que está deficiente es en vitaminas, en minerales o a veces en proteína. Pero carbohidratos y energía como tal casi nunca es lo que falta, son esos micronutrientes. Y los micronutrientes son esenciales en el funcionamiento en general, ¿verdad? Las vitaminas, los minerales, algunos más que otros, claro, ¿verdad? Pero pueden tener ese efecto. Además, si la dieta tiene factores antinutricionales, ¿verdad? Algún elemento que no tiene ninguna función nutritiva, pero que puede de hecho ser tóxico o afectar el proceso fisiológico de la nutrición, entonces va una vez más a activar un mecanismo de estrés oxidativo, ¿verdad? Va a oxidar el hígado, el hepatopáncreas y eso en consecuencia sabemos que tiene efectos inmunosupresores. También depende del patógeno, ¿verdad? De qué tan patógeno sea. Esa medida de qué tan patógeno es un patógeno se llama virulencia. Del nivel de infección, ¿verdad? Si hay muchísimos virus, si hay pocos virus, si hay muchas bacterias, porque el sistema inmunológico, ¿verdad? Si digamos tiene múltiples sitios de infección, tiene que inflamar múltiples órganos y tejidos.
y eso como que diluye sus recursos. Entonces, sí es importante. Y de hecho, en camarones por lo menos está documentado que camarones que tienen coinfecciones de patógenos muy importantes, por ejemplo, eh, una bacteria muy patógena y un virus muy patógeno, como que su sistema inmunológico se apaga. No se ve una reacción inmunológica, se ve como sobresaturado y de hecho como que se apaga. También de la condición general del estado fisiológico del organismo, ¿verdad? Si un organismo está en buena condición general, pues va a reaccionar mejor, más rápido. De la genética, sabemos, ¿verdad? Y no necesariamente está claro exactamente, pero puede ser, por ejemplo, que algunas características propias de su fisiología, de su anatomía gastrointestinal, lo hagan más sensible o más resistente a algunos patógenos en particular, ¿verdad? Sabemos que se puede seleccionar por eso, pero no necesariamente está claro exactamente, ¿verdad? Y en términos generales, ¿verdad? Normalmente los animales que crecen muy bien, muy rápido y que han sido seleccionados solamente por eso, por crecimiento, no son muy eficientes, no son muy robustos a la hora de enfrentar desafíos ambientales, ¿verdad? Al estrés o desafíos por patógenos. Y eso es en muy generales, ¿verdad? Claro que hay excepciones, que animales que tienen todo lo bueno, ¿verdad? Pero en términos generales, y los animales que son más robustos, para condiciones estresantes y contra las enfermedades tienden a no ser tan eficientes en el crecimiento. Pero eso pues está cambiando con las técnicas actuales. Entonces, con eso llegamos, ¿se recuerdan cuando empezamos con Ganadario? Y dijimos que había dos posibilidades. De un lado teníamos la salud y todos los elementos que permiten al animal estar sano. Y del otro lado teníamos la posibilidad de enfermedad y todos los elementos que podrían causar enfermedad. Pues ya terminamos con el lado de, digamos, de los elementos que le permiten tener salud. Tenemos que ahora pasarnos al lado de los patógenos. ¿Qué características tienen los patógenos que les podrían permitir causar enfermedad? Entonces, antes de hacerlo, pregunto una vez más si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que amplíe. ¿No? Por el momento no, Li. Ok, gracias. Cuando hacen procesos, ¿qué es lo que cambia? Hay diferentes formas de hacerlo. Erickson, creo que me preguntó cuando hacen procesos de mejora genética, ¿qué es lo que cambian? Normalmente, depende del programa genético, pero muchos de los programas genéticos iniciales, ¿verdad? No están cambiando realmente nada, sino que solamente están seleccionando. Tienen un grupo de animales, ¿verdad? Digamos un grupo de camarones, y sabemos que normalmente hay unos que crecen más, otros que crecen menos, ¿verdad? Entonces vamos a ver una distribución. Si nosotros hacemos una curva de tallas, vamos a ver una curva normal, ¿verdad? De la mayoría tienen una talla promedio, pero hay algunos que están más grandes y otros que están más pequeños. Entonces, si el interés de ese productor es tener animales que crezcan más, lo que va a hacer es que va a seleccionar estos que son más grandes y los va a usar como sus reproductores. Eso se llama selección masal. Y lo que va a pasar es que si solo estos usa como reproductores, la siguiente cohorte, que serían los hijos de estos, su F1, ¿verdad? Si antes, digamos, voy a buscar mi lapicito. ¿A dónde dibujo? Yo no soy buena para dibujar, pero... Entonces, digamos que su distribución de tallas es normal, más o menos así. Y el señor seleccionó estos como sus reproductores. Los hijos de estos, que serían la F1, usted esperaría que cuando usted hace su distribución de tallas sea esto, para que sean animales más grandes. Entonces tuvo una ganancia en talla de esto, el peso promedio. Esto se llama selección masal y es una forma de mejoramiento genético, es la más básica, ¿verdad? Lo mismo puede pasar si usted tiene una enfermedad y vio que hubieron unos que le sobrevivieron, ¿verdad? Entonces decide quedarse con esos y los usa como reproductores porque ya sabe que son resistentes. Y entonces espera que si la sobrevivencia en su primer ciclo fue de, pues los que le quedaron fueron 10%,
La próxima vez que los hijos de estos estén desafiados por una enfermedad, va a ser un mayor, va a 50, 60 o no sé. Esa es la forma más clásica de selección genética. Y es un mejoramiento, ¿verdad? Porque el parámetro que a mí me interesa está mejorando cuantitativamente, se puede medir. Y no implica cambiar nada en los animales, simplemente aprovechar estos genes que comparten estos organismos que los hacen que bajo esas condiciones su crecimiento sea mejor. Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que dentro del genoma, ya ves, está la tradicional y todavía se usa muchísimo. Otra forma de hacerlo es que ya se sabe dentro del genoma de un individuo. Digamos que todo esto es el genoma de un animal. Sumamos que esto que tenemos aquí es su ADN y que esas letritas realmente son sus nucleótidos. Ya se tiene suficiente conocimiento para poder identificar genes dentro del genoma, ¿verdad? Los cromosomas y los genes. Entonces puede ser que se determine que un cromosoma es ¿verdad? Estas 3 letras forman un cromosoma y que este cromosoma está asociado con la capacidad de resistencia al estrés osmótico, digamos, ¿verdad? Entonces, si sabemos esto, cromosoma, este gen se puede utilizar, ¿verdad? Se puede analizar, digamos que todos estos son mis organismos, puedo analizar a los organismos y determinar cómo es ese gen RES, digamos, en este y este. Y hacer pruebas individuales, ¿verdad? Digamos que este tiene el RS1, RS2, R3, así va. Y los pruebo y los desafío. Y después del desafío veo que los que tienen el RS2 son mejores soportando condiciones de salinidad extrema, ¿verdad? Entonces lo que hago es que voy y hago entonces pruebas genéticas de todo y detecto cuáles son esos organismos que tienen el RS2 y son esos los que uso de reproductores. Esas son técnicas más modernas, ¿verdad? Donde yo uso marcadores moleculares de selección. Lo interesante es que la mayoría de las cosas que a nosotros nos interesan, como crecimiento, resistencia a enfermedades, tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno, etcétera, no están asociados a un único gen. Normalmente están asociados a múltiples genes, ¿verdad? Entonces, lo interesante es encontrar cuál es la combinación de genes que me dan lo que yo quiero. Y para poder hacer eso, tengo que partir de un pool de organismos que tengan suficiente diversidad genética que me permita probar, ¿verdad? Sí, esta combinación de genes es lo que quiero, esta que no, esta que no. Y lo más moderno, los programas más modernos utilizan simulaciones, ¿verdad? Donde se pueden crear genomas así artificiales, no artificiales, ¿verdad? Sino que con conocimiento de lo que sabemos, pero se usan simuladores para ver, bueno, si yo tengo un organismo con esta combinación de genes y lo pongo bajo esas condiciones, porque recuérdense que los genes lo que hacen es codificar por proteínas, por enzimas, por etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si esta combinación es, entonces va a producir la enzima tal, los lípidos van a ser de esta forma, va a tener esta capacidad respiratoria, etc. Entonces, si yo pongo a ese individuo con esa combinación en un ambiente A, ¿qué esperaría? Si lo pongo en un ambiente B, ¿qué esperaría? Si lo pongo en un ambiente C, ¿qué esperaría? Así desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Y entonces me puede analizar los datos un programa informático y decirme, mire, la mejor combinación es que tenga el ERS2, el OS con tilde y este que tenga colita aquí. Esa es la combinación. Entonces se analizan los animales, se busca esa combinación y se desafían ya en el campo y se verifica que efectivamente sea así. Y todos esos no implican hacer ningún cambio, ¿verdad? O sea, yo no estoy cambiando los genomas naturales de los organismos originales. Lo que pasa sí es que los hijos estos, ¿verdad? Su pool genético es más reducido que los originales, ¿verdad? Porque yo ya seleccioné para algunos genes específicos que a mí me interesan y otros genes se van perdiendo. Ese es el principio de la diferenciación y especiación en naturaleza, que a mí me interesa. Entonces, de forma tal que ya todos son mucho más parecidos unos a otros y empiezo a tener una población más homogénea. Entonces, pero digamos que yo estoy modificando la frecuencia de los genes en una población sin estar yo artificialmente, digamos, introduciendo genes extraños. Otra posibilidad es que efectivamente yo cambie algo, que yo encuentre que
este gen así como está no me gusta, no me funciona, no me sirve, y que yo artificialmente cree un gen en el laboratorio, digamos, y que yo lo inserte, lo cambie y lo inserte, ¿verdad? En lugar de este, yo le ponga este, y esos ya serían organismos genéticamente modificados, que también pueden introducir diferencias. O podría yo querer, por ejemplo, que es lo que hicieron con los tomates, para evitar que los tomates se congelen con el frío. Buscaron cuál era el gen de los salmones que les permitía producir proteínas anticongelantes, lo aislaron y se lo pusieron a los tomates, para que los tomates, cuando empiece el frío, empiecen a producir esa proteína anticongelante y no se congela en el frío. Y esos ya serían transgénicos, ¿verdad? Eso no tiene mucho que ver con esto, pero esa sería la forma de hacerlo. Así a muy grandes rasgos. Cuando lleguen al curso de genética, pues ya el profesor se los explicará mejor. ¿Mande, Guillermo? Licky, ahorita pues, tocando estos temas, ¿va? Ajá. Yo he visto que, por ejemplo, hay ciertos peces que, tipo los cebra, que les ¿Mm? incrustan ciertas partes de ADN de coral y es de ahí donde salen colores como bastante exóticos. Lo Ajá. mismo pudiese pasar con un sistema inmune, o sea, agarrar como que ciertas partes de otros organismos y mejorar genéticamente esa respuesta inmune que tiene, o solo puede ser con el color o con ciertas características. Sí se puede, o sea, en teoría sí se puede. Eso es lo que se llaman terapias génicas, hacer alteraciones en el genoma específico para obtener una respuesta. Entonces, por ejemplo, se utiliza, no he oído, a ver, para enfermedades autoinmunes o problemas del sistema inmunológico, no lo he oído, pero por ejemplo, en el caso del cáncer, lo que pasa con las células cancerígenas es que son células que tienen una mutación, ¿verdad? Una mutación aberrante que hace que se reproduzcan descontroladamente y que de hecho puedan afectar a las células adyacentes y alterarlas para que tengan el mismo problema, ¿verdad? Entonces empiezan a reproducirse y a crecer rápidamente y entonces es donde tenemos las neoplasias o tumores. Entonces las terapias génicas lo que buscan es introducir genes, ¿verdad? A veces se llevan, digamos así, o se usa como vehículos virus, ¿verdad? Que llegan para que infecten esas células y que afecten precisamente esa región que está dañada, esa región que está causando que las células se descontrolen y se reproduzcan, etc. Entonces es específico para esas células y las modifica nuevamente de forma tal que dejen de reproducirse y de crecer, etc. Entonces sí existe esa posibilidad para ese tipo de enfermedades. Para enfermedades asociadas al sistema, o sea, para hacer una modificación específica en el sistema inmunológico, en teoría sí, ¿verdad? Pero no conozco ninguna aplicación específica. Entonces voy a buscar terapia génica, pero así se llaman, terapias génicas, para mejorar la respuesta inmune. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos que terminar el periodo en 4 minutos. ¿Quieren que lo terminemos aquí o quieren que empecemos a ver este tema y lo seguimos mañana? Que ahora sí hablar de patógenos. Como considere mejor, Licky. Pues yo por mí sigo hablando, pero ya mucho que procesar, dice Erickson. A ver, voy a detenerme y voy a pedir que levanten sus deditos. Quienes quieran continuar, levanten sus deditos. Pues ninguno. Entonces, Guillermo si quiere seguir. Bueno, pero solo es Guillermo. Entonces lo vamos a dejar ahí y mañana vamos a continuar. Mañana hablamos ya desde el punto de vista de los patógenos, de las herramientas que los patógenos tienen, ¿verdad? Para causar enfermedad. Esas herramientas se llaman factores de virulencia.
Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. Si tienen más dudas o preguntas, podemos empezar ahí mañana y luego empezamos a hablar de los patógenos y voy a tratar de responder las preguntas que me hacen. Cada vez son preguntas más difíciles y no tengo respuestas a todas ellas. Entonces, voy a tratar de responder sus preguntas y si no puedo responderlas, pues yo les digo, ¿verdad? Pero eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Lee, que se mejore. Feliz día. Gracias, Lee. Feliz día.